Hello everybody, este es otro programa de su canal Cultura Reformada, reformando la cultura, presentándole a la gente la que tiene la cara fea, que es la verdad. Y aquí venimos con otro podcast y continuamos con la serie de que la influencia es poder. Hay gente que dicen que el dinero, hay otros que dicen que la fortaleza, hay otros que dicen que es el conocimiento. Y en el podcast pasado hablamos de que eso no era así, que la influencia es el poder. Y hablábamos de que el ser humano produce sus influencias. Satanás, que el Señor lo reprenda, tiene sus influencias que son mucho más fuertes que la del hombre. Por eso es que vemos tanta gente que se pierde, ¿verdad? Que van al infierno. ¿Por qué? Porque Satanás lo engaña. Entonces la influencia de Satanás es bien fuerte. Pero tenemos la influencia o el poder de Dios que está por encima del hombre y por encima de Satanás. Vemos que Dios, cuando Dios declara una palabra, esa palabra se cumple. Se cumple porque se cumple. O sea, no es como el ser humano, Satanás, que tienen que luchar para convencer al otro, a la persona, ¿verdad? Dios declaró una palabra y eso se cumple. Y los versículos que vamos a considerar importante como base para lo que vamos a decir, lo que vamos a explicar es Lucas capítulo 7 del 1 al 10 y Lucas 18 del 1 al 8. Entonces vamos a Lucas 7 del 1 al 10 y dice así: después que hubo terminado de dar su palabra al pueblo que le oía, entró en Capernaum, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Porque lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Al regresar a la casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Ustedes ven, esto es un buen ejemplo de lo que estamos diciendo en cuanto a lo que influencia y lo que es autoridad y lo que es poder. El centurión era como un tipo de Cornelio que aparece en el libro de los Hechos, que eran personas que eran gentiles, que eran romanos, pero creían en el Dios de Israel, creían en el Dios Trino, creían en Jehová, creían en Jesús, como el caso también que aparece en Cornelio, y eran gente que amaban también a Israel. Precisamente el evangelio de Lucas no fue judío, Lucas fue gentil, Lucas fue lo que le dicen el doctor que siguió a Pablo en muchas de las misiones de Pablo, tuvo con Pablo, y fue el que escribió el libro de Lucas y el libro de Hechos, y fue doctor, y Lucas fue romano. Y el evangelio de Lucas es precisamente escrito hacia el gentil, ¿verdad? Precisamente escrito hacia el gentil. El evangelio de Mateo fue escrito hacia el judío, el evangelio de Marcos fue escrito hacia el romano, el evangelio de Lucas fue escrito hacia el gentil, y el evangelio de Juan fue escrito a la iglesia. ¿Qué sucede? Que, si no me equivoco, yo puedo estar equivocado, pero es así. Puedo estar equivocado en ese, pero es más o menos así. Pero entonces, ¿qué pasa? Que este centurión creía en Dios, en Jehová. Entonces él creía en Jesús. Y él creía, había escuchado a lo mejor la cosa que Jesús estaba haciendo y creía en Jesús. Entonces le envía mensajero para que Jesús vaya a su casa y sirve y sane al centurión, al siervo del centurión.
¿Qué pasa? Cuando estaban cerca de la casa, parece que el centurión pensó, eran personas que vivían leyendo las escrituras, que vivían pendientes de las escrituras, de las cosas que pasaban en Israel, y decía, espérate, en Génesis, dice la Biblia en Génesis, que Dios simplemente declaraba la cosa, que sea la luz y se hacía la luz, que sea esto y se hacía, que se hace. Entonces él decía, espérate, Jesucristo es Dios. Y si Jesucristo es Dios, él puede hacer lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Él le dijo, entonces, no, tú no eres digno de entrar a mi casa, porque yo soy un hombre que también estoy bajo autoridad. Tú ves, ahí se ve la autoridad del hombre. La autoridad del hombre. ¿Entiendes? Que el hombre tiene autoridad sobre la persona. Asimismo, lo mismo que estábamos hablando en el podcast pasado, de que los políticos, los líderes tienen autoridad sobre los militares, sobre los subalternos, y le dicen, esto, y así mismo sucedía en el Imperio Romano, en el ejército romano. Y le dice, yo no soy digno de que tú entres a mi casa. Muy probablemente en ocasiones, como sucede, los hombres no son justos con los subalternos que ellos tienen. Entonces él le dice, yo soy un hombre que también estoy bajo autoridad, pero él está reconociendo la autoridad de Dios que está por encima de él. Y él dice, di la palabra, y solamente con que tú digas la palabra, mi cielo va a sanar. Simple y sencillamente que tú digas la palabra y mi siervo va a sanar. Entonces, ¿qué pasa? Que la cosa, cuando Dios declara la cosa, y dice la Biblia que fue así, que Dios dijo la palabra, él dijo, señores, yo no ni en Israel he hallado tanta fe como este hombre. Es decir, está reconociendo la autoridad de Jesús, está reconociendo que Jesús es Dios, que Jesús es Dios, está reconociendo la autoridad de Jesús y tiene conocimiento del poder de Dios, que le dijo, oye, di la palabra, o sea que cuando Dios declara una cosa, eso se cumple. Se cumple porque se cumple. Ahora, hay veces que Dios dice la palabra y por medio de intercesión y oración, Dios puede echar para atrás, porque Dios es soberano. Lo vimos por ejemplo, en el caso de Nínive, en Jonás, cuando iba a destruir a Nínive, que él dijo, voy a destruir a Nínive. Nínive se tiró de rodillas y Dios echó para atrás. ¿Verdad? O hay casos de profetas que declaraban palabras a los reyes, y los reyes, como el caso de, creo que fue Jeroboam, que llevó a Israel, hizo que Israel pecara. Dios envió un profeta. El rey mandó a que el profeta, como que encerraran al profeta, como que lo metieran preso, y la mano se le petrificó. Y el mismo rey le pidió al profeta, oye, ora a Dios para que la mano se me restaure. Y el profeta oró y la mano se le restauró. Entonces, ¿qué sucede? Que eso es algunas veces. Hay veces que Dios muchas veces tira la palabra y dice, eso va porque va, aunque intercedan. Y dice, eso va porque eso va. Por más que intercedan, por más que le digan, por más que oren, él dice, eso va porque eso va. Eso es así. Dios no cambia. Hay veces que Dios no cambia. Como el caso que pasó con Israel, que él dijo que no lo iba a perdonar. Y por más que los reyes, creo que fue Josías, que fue que restauró todo. Digo, por más que tú restaures, está bien, en tu día yo no lo voy a hacer. Pero cuando vengan los hijos tuyos que van a pecar, voy a acabar. Porque ya Dios había declarado la palabra. ¿Entiendes? Otra cosa es que si nosotros oramos constantemente, o sea, muchas veces para que Dios diga esa palabra, ¿verdad? Tenemos que orar constantemente, y hay una serie de cosas que tenemos que considerar. Si esto es la voluntad de Dios, muchas veces no es la voluntad de Dios, y por más que tú ores, no se va a hacer. Muchas veces le estamos pidiendo cosas a Dios que no es según su voluntad, y muchas veces le estamos pidiendo cosas que tienen que ver con el pecado, que es realmente pecado. Por ejemplo, yo no puedo orarle a Dios, me enamoré de una mujer, esa mujer tiene su marido, por más, hey Señor, yo quiero que tú me haga por lo menos tener una relación con esa mujer una noche. El Señor nunca me va a responder esa palabra. Nunca. O eso es un ejemplo que estoy dando. Eso nunca me va a responder esa palabra.
Muchas veces puede parecer voluntad de Dios. Hey, Señor, yo quiero que tú me hagas millonario. Al Señor, hay mucha gente, el 99.9% de la gente, el Señor le dice que no le va a dar. Porque saben que se van a perder si el Señor le da dinero, si el Señor le da fama. Yo sé que por eso es que muchas veces, como hemos dicho en pocas anteriores, hay muchos cristianos, mientras que el Señor, que no tienen fama. Pueden tener una fama ahí, más o menos, de ser siervo de Dios, pero no le da dinero, no le da fama, porque saben que se van. Otra cosa es que nosotros tenemos que orar en el nombre de Jesús. El Padre le dio toda la autoridad, se la dio al Hijo. Y en el nombre de Jesús. ¿Qué sucede? ¿Cómo te lo aplicamos al mundo real? Muchas veces las cosas funcionan por relaciones, ¿verdad? Tú conseguiste un trabajo pues, porque alguien te recomendó. Y siempre por recomendaciones, muchas veces. Recomendaciones. Así mismo pasa. Tú vas donde Dios, el Padre, el Padre te va a decir, hablando en sentido figurado, en nombre de quién tú vienes. Dime tus credenciales. No, yo vengo en el nombre de Jesús. No, está bien. Porque todo en el nombre de Jesús. No hay otro mediador entre el cielo y la tierra que no sea Jesucristo. ¿Verdad? Entre Dios y el Padre que sea Jesucristo. Si no es por medio de Jesucristo, no hay nada. Y tenemos que tener una relación estable con Dios. Necesitamos tener una relación fuerte con Dios. Debimos haber aceptado a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Para que eso suceda. Para establecer una relación con Dios. ¿Qué sucede? Que mientras más nosotros oramos, más rápido Dios responde la oración. Y mientras más en santidad nosotros estamos, más Dios responde la oración. Eso lo vemos en Lucas, capítulo 18, del 1 al 8. Dice así: también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra. Tú ves, el juez injusto es representación de la justicia del mundo. La justicia del mundo. Si algunas veces la justicia del mundo tiene sus luces y algunas veces cumple, ¿verdad? ¿Qué será la justicia de Dios? ¿Verdad? Como dice en el libro de Isaías, creo que dice que para Dios la justicia del hombre son como trapo de inmundicia. Por más que usted vea mucha fanfarria, para Dios la justicia del hombre es como trapo de inmundicia. Es un trapo que tú lo pones, lo metes en el inodoro y lo sacas. Eso es para Dios la justicia del hombre. Pero ¿qué pasa? Si muchas veces la justicia del hombre se le importuna tanto, la gente protestando en la calle, que en este mundo usted tiene que desgalillarse para que le den una cosita, ¿verdad? Y los hombres dicen: sí, está bien, porque ya de tanto protestar los hombres ceden, que son malos. Nosotros que somos malos, hombres malos, imagínate Dios. Entonces Dios le está diciendo: imagínense ustedes, Dios, si tú oras constantemente. O sea, mientras más una persona ora, más rápido Dios puede responder. Por eso hay gente que pregunta: pero ¿por qué Dios le responde tanto a aquel cristiano y a mí no me responde? Bueno, porque hay cristianos, lo mismo que hablamos de las oraciones de 5 minutos, las oraciones de par de minutos. Y hay cristianos, como dice a él. Sin embargo, él dice: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderle? Día y noche claman. Día y noche están clamando. Muchas veces por hora, Dios le responde más rápido. Entonces ustedes dirán: ¿pero por qué Dios no responde tan rápido? Bueno, porque Dios no es hombre, Dios es Dios. Dios no es como los hombres que
tú ves, yo no le tengo tú sabes, hay personas que no se le tiene que estar pidiendo tanto. Pero como es Dios, a Dios sí hay que clamarle porque Él es Dios. Y nosotros somos hombres. Entonces, después de que Él tira la palabra, Dios declara. Entonces, ¿qué es lo que sucede también? Que sucede que por eso muchas veces la gente del mundo, el pecador, no va donde Dios. Porque Dios tiene sus parámetros. Entonces ellos prefieren ir a Satanás. ¿Por qué? Porque le dice, bueno, Satanás le dice, dame tu alma y yo te doy todo lo que tú quieras. Te doy dinero, te doy mujeres, te doy fama, te doy todo lo que tú quieras. Te doy bienes materiales. Así es que funciona Satanás, pero Dios no funciona así. ¿Entiendes? Entonces por eso mucha gente va a Satanás. Porque Satanás así a todo, enciendo que tú le entregues su alma. ¿Verdad? Pero tú sabes que te va a perder. Entonces, ¿qué pasa? Volviendo con el punto de por qué Dios responde más rápido a algunos cristianos y a otros no. Bueno, está el cristiano que es fuerte, que tiene una relación fuerte, y está el cristiano que tiene una relación débil con Dios. El cristiano fuerte tiene una relación con Dios, siempre se mantiene en santidad, puede que tenga su falla, pero trata siempre de mantenerse en santidad. El cristiano débil siempre está con un pie adentro, otro pie afuera, un día se levanta, otro día se cae. Como leemos en Santiago, que son inconstantes, creo que fue en Santiago o en Pedro, que son inconstantes, ¿verdad? Oran en el nombre de Jesús, siempre están orando en el nombre de Jesús. El cristiano débil casi no menciona a Jesús. Casi no oran en el nombre de Jesús. Cuando cantan casi no mencionan el nombre de Jesús. El poder está en el nombre de Jesús. ¿Verdad? Y ahí tú ves muchas iglesias que cantan y no mencionan a Jesús. Dicen Dios y Dios y Dios y no se sabe a qué Dios le están cantando. ¿Verdad? Ahora hay una nueva de decir bendiciones y no decir Dios te bendiga. ¿Verdad? Y siempre quitar a Dios y quitar a Dios y quitar a Dios. Entonces Dios no responde rápido. Toman tiempo, el cristiano fuerte toma su tiempo para orar, 1 hora por lo menos. Por eso Jesucristo le dijo, oren, a los apóstoles le dijo cuando venía el momento de su crucifixión, le dijo que estaban en el Getsemaní, le dijo, ustedes no han podido ni siquiera orar 1 hora, conmigo ni siquiera 1 hora. O sea que Dios lo que exige por lo menos es 1 hora. Y hay gente que dice, bueno, yo no tengo tiempo, como yo he dicho en otro podcast. No es necesario hincarse, tú puedes orar en tu carro, tú puedes orar caminando, tú puedes orar en el bus, tú puedes orar, ¿verdad? Trabajando, en tu mente puedes orar también, ¿verdad? Y el cristiano débil no toma tiempo para dedicárselo a Dios. Por lo menos 1 semana, tomar 1 semana, ir a los cultos de oración. Ustedes ven que los cultos de oración siempre están vacíos. Ir a los cultos de oración es una buena oportunidad. Yo voy al culto de oración y voy a orar ahí 1 hora, 1 hora, 2 horas. Y eso da un crecimiento espiritual y una fuerza increíble. Entonces, ¿qué pasa? Y el cristiano que es fuerte, ora según la voluntad de Dios. El cristiano que es fuerte lee las escrituras, y para eso es necesario leer las escrituras, y leyendo las escrituras él sabe, no, yo sé que esto no es parte de la voluntad de Dios, yo ni me atrevo a orar por ahí, porque yo sé que el Señor no va a querer eso, porque conoce la palabra de Dios, conoce la voluntad de Dios. El cristiano que es débil ora por cosas que sabe que Dios no se la va a conceder. Si ustedes se van a Santiago 4, Santiago capítulo 4, del 1 al 4, dice así: ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Aquí está Santiago hablando, un versículo muy, muy conocido por los cristianos, y dice, ustedes piden para vuestro deleite, Dios lo sabe y Dios no se lo va a cumplir. ¿Entiendes?
La única diferencia del cristiano que ora cosas que están fuera de la voluntad de Dios y aquel que va donde una bruja o donde un agorero, una persona que es que el cristiano débil, el cristiano que no ora según la voluntad de Dios, va donde Dios y no sabe que Dios nunca se lo... Y entonces el mundano va donde un brujo o una bruja porque sabe que Dios no se lo va a cumplir. ¿Entiendes? ¿Entiendes? Entonces, oramos muchas veces y es para nuestra carne, para nuestra cosa. Muchas veces no oramos porque es la voluntad de Dios. Entonces, para que Dios no considere cosas, entonces para que Dios declare la palabra y diga, porque no somos nosotros, esa es otra que dicen, declara la palabra y la palabra se cumplirá. No somos nosotros no somos Dios. Por más que tú declares, nosotros no somos Dios. Dios es el que declara y eso se cumple. Es Dios que declara, que puede declarar y la cosa se cumple. Y si es la voluntad de Dios y si es lo que Dios quiere, y la cosa se declara. Y si nosotros cumplimos lo que dice en su palabra, los requisitos que Él nos pide, entonces Él declara la palabra y entonces la cosa se cumple porque Él la declara. Hasta aquí su canal de Cultura Reformada. Dios le bendiga.